The name! Give me the name! Party Crouch Junior. Hello, father. You're no son of mine. Dicho eso, comenzamos. Pues empezamos. Esa fue mi pequeña imitación de una escena de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. No todos los intros van a ser con quotes de películas o frases de películas para que no se vayan espantando y no piensen que esto va a ser de tan pésima calidad como fue esa imitación. Solamente que lo tenía mucho en la cabeza y lo estuve repitiendo mucho en la semana y pues dije, pues casi sea el intro de este episodio. Entonces, pues cada intro va a ser diferente, no se angustien, pero lo único seguro es que sí va a seguir siendo mi voz. Entonces, pues comenzamos. Eh, Quería hablar, mis temas generalmente los anoto y tengo aquí mi dispositivo móvil listo para recordarme los temas. Pero este tema lo tenía bien presente porque le di muchas vueltas en mi cabeza, no tengo necesidad de ver el celular. Usualmente cuando hay momentos en los que reflexionamos o pensamos más profundamente ciertas cosas que en otros momentos, como por ejemplo mucha gente cuando se sube al avión o se sube a cualquier carro, pues va viendo por la ventana y es el momento perfecto como para reflexionar y pensar cosas que usualmente no pensarías, porque tu mente entra como que en un modo piloto y realmente no tienes que hacer nada, no es como si fueras manejando tú el camión, pero te puedes entrar en un modo piloto en el que tu mente pues se deja volar y también te vienen ideas y todo eso. También me pasa usualmente cuando estoy a punto de dormirme y mi mente como que ya está preparando como para ya apagarse y es cuando realmente me vienen ideas muy buenas y tengo que tener el celular al lado para escribirlo, si no se me olvida. Muchas de las iba a decir muchas de las canciones, como si fueran muchas. Varias de las canciones que he escrito me han venido frases así, en ese modo piloto que entro antes de quedarme dormido. Y agarro el celular y las anoto y así. Pero en lo personal a mí, un momento que yo agarro como para reflexionar es el momento que me estoy bañando. ¿Por qué? No sé si le pase también a más gente, además de a mí. Eh, Usualmente pongo música cuando me voy a bañar. Y pues empiezo a cantar como cualquier persona, me imagino. Y pasa por mi mente incluso como que estás en el video musical de la canción y estás cantando y con el agua cayendo como si fuera lluvia. Es algo a lo mejor muy tonto, pero pues confieso que lo he hecho. Como dije, estas pláticas nada más quedan entre tú y yo. Entonces no me da tanta pena porque sé que de aquí no va a salir. Entonces, ese es un momento que yo agarro mucho para reflexionar y pensar cosas. Sí es que no pongo música, porque si pongo música estoy muy entretenido siendo la estrella de mi propio clip de música que estoy haciendo ahí en el baño. Pero si no pongo música es cuando empiezo a tener ideas. Y me surgió esta duda y no lo sé y realmente no lo he investigado, solo le di vuelta y lo tuve en mi mente. Y tiene que ver con los idiomas y el lenguaje. Hace poco vi una película de una chica que no hablaba, pero sí escuchaba. No me acuerdo si escuchaba o no. Se llama Hush, está en Netflix por si la quieren ver, es muy buena. Pero eso no es lo importante es que hacía el lenguaje de señas. Con las manos hace ciertas señas que quieren decir ciertas palabras y eh, entre ellos se entienden por el lenguaje de señas, la gente que no puede hablar y escuchar. Pero entonces me puse a pensar, ¿por qué nos complicamos tanto con lenguajes o invertimos demasiado tiempo en aprender un idioma nuevo
Y aquí es donde entra mi duda. No sé si el idioma de señas sea universal. Por ejemplo, que una persona que no puede, que es muda y sorda de aquí, de este lado del continente, hable con un asiático y sea el mismo lenguaje de señas. No estoy muy seguro. Probablemente no, porque ya lo hubiéramos hecho desde antes. Mi propuesta es que todos aprendamos lenguaje de señas. Y si todos aprendemos el lenguaje de señas, digamos que lo enseñan desde la primaria. Materia de lenguaje de señas. Y eso va a suplantar todo lo que sea idiomas o inglés o francés o lo que sea. Y ponemos lenguaje de señas y todos aprendemos a hablar en lenguaje de señas. Y eso lo hacen en todas las escuelas en todo el mundo. Entonces tú podrías ir a cualquier país del mundo, a Polonia o a África o a cualquier lugar del mundo y comunicarte simplemente con las señas. Entonces romperíamos la barrera de lo que es el idioma. Claro, usas el idioma cuando estás en tu país o los países que comparten tu mismo idioma, pero si no, te podrías comunicar con señas y esa sería una iniciativa que yo creo que vale la pena apoyarla. Si a alguien se le ocurre después, quiero dejar aquí en claro que me copiaron a mí y que me den regalías o algo por el estilo. Entonces, y esto también me pasó porque un día estaba en el aeropuerto y una señora se acercó a preguntarme algo, pero hablaba en un idioma que yo no sabía. Era como de la India la señora. Y yo no supe qué responderle, solamente le dije en los dos idiomas que sé, que es inglés y español, disculpe, no lo entiendo. Pero lo que hice, sí fui por un empleado del aeropuerto y le dije que esa señora necesitaba ayuda. Pero si el lenguaje de señas lo hubiéramos aprendido y lo supiéramos ahí perfectamente, yo le pude haber dicho con mis manos lo que quería saber y ella me hubiera dicho su pregunta y rompemos esa barrera del idioma. Sin aprender uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete idiomas diferentes, puedes comunicarte con cualquier persona del mundo con con las mismas señas, pues. Entonces, pues romperíamos fronteras, me imagino yo. Eso estaría muy, muy bien. Y de ser diferente el lenguaje de señas aquí que en Asia o en Europa, pues entonces ya le dieron en la torre a toda mi teoría. Y todo este tiempo que he estado hablando con ustedes, pues ha sido una pérdida de tiempo. Esperamos que no sea el caso. Voy a investigarlo y después les traigo lo que arrojó mi investigación. Pero pues yo creo que es una buena iniciativa aprender lenguaje de señas para poder comunicarnos con todo el mundo. El episodio pasado, en un fragmento muy pequeño, mencioné algo sobre que debería de conseguirme un asistente. Entonces, todo este tiempo que dediqué en esta cuarentena por lo mismo del coronavirus que ya habíamos hablado antes, todo este tiempo lo invertí porque me puse a pensar si pude crear una máquina del tiempo para retroceder en el tiempo y vivir momentos como cuando nació mi hermana y pude traerme a mi yo chiquito y traerlo aquí, pues ¿qué no puedo hacer con esta mente tan brillante que Dios me dio? Entonces me puse a buscar asistente, puse un letrero de esos que pegan en los postes para decir como que se perdió un perro o así. Le puse, se busca asistente que no le tema viajar en el tiempo y que no coma y que no vaya al baño y que no delata y todo eso. Y pues no recibí ni una llamada. Entonces me puse a trabajar esta mente tan brillante y construí yo un robot. Un robot que va a ser mi asistente. Ya no me voy a encargar yo de hacer tanta edición, ni meter los efectos de sonido, ni el cambio de tema, ni todo eso. Le voy a decir a él y él va a ser el encargado de hacer todo esto. Estaba pensando en un nombre que ponerle porque realmente siempre se les pone combinación como de un nombre y un número. Como por ejemplo en el caso del robot de los Power Rangers era Alpha 5, Alpha 5, ese era su nombre.
Y pues está R2D2 o Arturito, que es R2D2, o Bebocho, que sería BB8, BB8, pero Bebocho. Entonces una combinación de nombre y de números. Y no se me ocurrió nada que fuera así original. Entonces siempre que vi el nombre de cómo se llamaba esta nueva mutación del coronavirus, me gustó ese nombre. Y dije, pues me lo voy a plagiar. Pues no creo que el inventor del nombre para ese virus escuche este podcast. Espero que no. Y entonces le puse a mi pequeño robot, le puse COVID-19. Está aquí, está listo para usarse. Lo voy a prender, lo voy a activar y le voy a decir que se presente con ustedes. A ver. Ahí está encendido. COVID-19 activado. Está vivo. Escaneando habitación. Está vivo. 0 amenazas encontradas. Está vivo. Porcentaje de batería 100%. ¡Está vivo! Perdón, me emocioné. Es que este momento es de los más felices de mi vida. Es que no saben lo que tuve que sacrificar. Tuve que sacrificar mi bocina Bluetooth para darle voz a este cabrón. Tuve que sacrificar mi televisión y la televisión de mi papá. Tuve que sacrificar el refrigerador porque le instalé dispensador de hielo y está bien chidito para servir unos tragos. Pero está vivo. Entonces vamos a dejarlo que se introduzca. A ver, COVID-19, introdúcete. Yo soy COVID-19. No soy un robot, soy un droid diseñado para servir a la cápsula del tiempo y para servirte a ti, mi amo, señor, guapetón, Brian. Pues desde ahorita puedo decir que es un tipazo, vaya personalidad que le instalé. Am, pero dime, ¿qué estás viendo aquí? ¿Qué sientes? ¿Qué se siente estar vivo? Por el momento no siento mucho, pero sigo aprendiendo. Órale. Veo la máquina del tiempo, Ujú. veo tu escritorio y veo unos calzones sucios que dejaste tirados. Ah, es que hoy me tocó lavar. No presten atención a eso. Oye, pero COVID, ¿cómo quieres que te diga? COVID-19, 19, COVID de cariño. Puedes llamarme Kobe de cariño, puedes llamarme 19, solo no me llames tarde para cenar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pues estoy viendo que heredó efectivamente mi pésimo humor. Pero pues ya, a ver, Kobe, ponte aquí a barrer, a sacudir, a levantar la ropa sucia que está en el piso. Y si te necesito, yo te llamo, ¿ok? Muy bien, protocolo maestro limpio activado. Eso es todo, mi Kobe. En este siguiente segmento quería hablar un poquito sobre los instrumentos musicales, ya que yo toco uno que otro instrumento. Quería hablar mi primer roce con un instrumento musical. Yo estaba muy chico, era alrededor del tiempo de la historia de los Power Rangers, por ahí era alrededor de 5 años. Yo creo como va empezando este podcast, voy trayéndome los recuerdos, los primeros recuerdos, como la primera visita al cine y todo eso. Y me estoy trayendo este tipo de recuerdos de esos tiempos, por eso recurro mucho a esa edad. Yo creo ahí se empezaron a forjar realmente mis primeros recuerdos. Entonces, instrumentos musicales, yo me acuerdo que había una iglesia cerca de la casa y pues enseñaban a tocar los instrumentos, batería, guitarras y todo eso para hacer la música pues que se tocaba en la iglesia. Pero yo recuerdo que yo estaba muy chiquillo y yo quería meterme a la batería a dar tamborazos y pues no. Eso solo le tocaba a los niños ya más grandes. Y como consolación que me dijeron que también era percusión, me dieron un pandero. Entonces el primer instrumento que aprendí a sacarle sonido fue el pandero. Me acuerdo muy bien que me pusieron los primeros ejercicios, 1, 2, 3, 4 y le pegas en el 1, dejas que el 2 pase cerca de tu mano y le pegas en el 3 y vuelve a pasar por tu mano y eso es como lo que vendría siendo los cuartos, ¿no? En el ritmo como cuando aprendes a tocar la batería.
Me acuerdo que llegué muy emocionado después de aprender eso directo a la casa y quería agarrar el pandero y ponerme a tocar, pero mi hermana estaba durmiendo y no me dejaron agarrar el pandero. Entonces jugaba con mi mano y simulaba los movimientos que tenía que hacer para tocar el pandero. Después de eso ya no me acuerdo, ya no seguí tocando, creo que ni siquiera regresé a la segunda, ni siquiera regresé a la segunda clase, porque no tengo memoria de qué pasó después, pero ese fue mi primer roce con un instrumento musical. Después de ahí, nada hasta los am, tiempos de secundaria. Era cuando yo iba en segundo de secundaria. Yo vivía en México con mi mamá y mi hermana, y mi hermano vivía en Estados Unidos. Y en unas de esas, no sé si yo se lo pedí o él ya lo había comprado, pero se compró una guitarra eléctrica y cuando fue para México me la dejó. Y tuve ahí la guitarra un buen de tiempo. Yo lo que hacía era agarrar la guitarra y tratar de hacer como que sabía tocar, ponía canciones y hacía como que si supiera tocar sin realmente saber nada. Hasta que la primer melodía que aprendí a tocar, espérenme tantito, se las toco tantito y permítanme, voy por una púa. Ahora sí, ya regresé. La primer melodía que aprendí a tocar fue esta. Ese sonido me trae de regreso a justo cuando me empecé a aprender ese pedacito. Un día fuimos a visitar a una amiga de mi mamá y su hijo tenía una guitarra acústica y también él no sabía tocar, pero sus primos le habían enseñado ese pedacito de la bamba y me enseñó, ¿qué será? Un par de minutos que estuve ahí con él y llegué a la casa y lo primero que hice fue agarrar mi guitarra y tocarlo, que por cierto mi guitarra estaba bien desafinada y no sonaba igual como cuando lo toqué en su casa, pero la posición de los dedos sí me la aprendí. Entonces, después de eso, fue hasta después de los Reyes Magos que a un amigo mío que se llama Germán, le mando un saludo si es que llega a escuchar esto. Él también pidió una guitarra eléctrica porque estábamos en esos tiempos que nos gustaba mucho el rock y todo eso. Y cuando él ya tenía su guitarra eléctrica, conocimos a otro chavo que iba en otro salón, que él sí tenía más noción de la guitarra. Entonces, me acuerdo que él nos pasó unas notas, unos apuntes donde venían los acordes mayores y menores y todo eso. Y aprendimos a leer lo que es la tablatura. Después de aprender eso, que realmente yo quiero decir que esa fue la base de yo aprender a tocar guitarra, empecé a sacar canciones de bandas que me gustaban como Blink 182 y Linkin Park y todo eso. Y pues realmente fue cuando me empezó a nacer el gusto y practicar y practicar. Entonces el instrumento que realmente aprendí a tocar primero fue la guitarra. Después de eso, venía ya lo de tiempos de vamos a hacer una banda y todos tocaban guitarra y pues teníamos que reacomodarnos para ver qué íbamos a hacer. Entonces yo me acuerdo que me hice de una batería y yo empecé a ver tutoriales en YouTube, que bendito YouTube que me ha enseñado tanto, he aprendido hasta cocinar viendo videos en YouTube. Me ayudó a aprender las bases de la batería y cómo seguir ciertos ritmos y escuchar las canciones y hacer un poco de redobles y todo. Entonces fue cuando aprendí a tocar la batería. Después de eso me dio la curiosidad de agarrar el bajo y otro tiempo estuve tocando el bajo en una banda. Y también en tiempos después de eso el teclado, me movía el teclado, yo tocaba el teclado, otro tocaba la guitarra y voz, había un bajista y un baterista que compusimos dos o tres canciones, compusimos más de tres canciones, pero rescatables, así que puedo decir que eran buenísimas canciones. Yo creo que eran cuatro canciones que realmente nunca las pudimos llegar a grabar así decentemente, pero están muy buenas y tenemos varias maquetas y videos ahí en YouTube tocando esas canciones que realmente creo que sí tenían buena composición y buena
armonía y sonaban muy bien. Después de eso, cuando llegué acá a vivir a Texas, empecé a tocar el ukulele y pues creo que ya es todo lo que sé tocar. Quiero aclarar que no soy maestro de ninguno de esos instrumentos, no domino. Puedo decir que la guitarra es mi fuerte, aunque no la domino por completo o tanto como me gustaría, pero sí le puedo sacar una que dos melodías. Entonces no seré el maestro, pero al menos puedo hacer esto. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y para ti, para mí, ahí arriba y arriba. Ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La la bam bam, la bam bam, la bam bam, la bam bam. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. La bam bam, la bam bam, la bam bam, la bam bam. A ver, COVID, ¿ya le pusiste hielito? Ok, a ver, pásamelo. Ah, muy bien. Buenísimo. ¿Cuál era el siguiente tema? El efecto nostalgia, señor. Ah, ok, ya me acordé. Gracias, Kobe. Amigos míos, hemos sido víctimas del efecto nostalgia. ¿Qué es el efecto nostalgia? El efecto nostalgia es algo que yo creo que nos inventamos nosotros mismos. Consiste en el cual nosotros recordamos generalmente solo las cosas buenas, ya sea de nuestra infancia o de momentos que vivimos. Y recurro mucho a esto cuando estoy contando este tipo de pláticas, como por ejemplo he contado cosas que me han hecho reír o cosas que me llegaron a pasar que aprendí de ellas y así. Generalmente pues no me voy a poner a contar aquí mis penas y todo eso. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos a bloquear como que lo malo y solo recordar lo bueno. Y es ahí cuando entra el efecto nostalgia. El pensar que en el pasado todo estaba bien es una mentira porque en el pasado era exactamente lo mismo que estamos viviendo ahorita. Vas a escuchar a tus abuelos o probablemente escuchaste a tus abuelos decir, en mis tiempos todo era mejor. Y tus papás decían lo mismo, en mis tiempos todo era mejor. Salíamos a la calle y jugábamos. Y por ejemplo, yo puedo decir, en mis tiempos todo era mejor porque salíamos a la calle y jugábamos también. Pero también teníamos Nintendo. Entonces para mi papá yo podía ser el niño que nada más se la pasa en el aparato. Como para nosotros puede ser hoy el niño que nada más se la pasa en el celular. Pero siempre vamos a decir que nuestros tiempos fueron los mejores porque solo recordamos las cosas buenas cuando realmente era exactamente lo mismo. El niño que se la pasaba pegado jugando Nintendo es el mismo niño que se la pasa pegado en el celular. Los tiempos van cambiando, pero las cosas vienen siendo básicamente lo mismo. El entretenimiento, a lo mejor mi abuelo era con la televisión, yo con el Nintendo y mi hija es con el celular. Y así va a seguir pasando y va a seguir esta tendencia. Es ahí donde podemos encontrar esto a lo que llamo el efecto nostalgia, que piensas que solo era bueno en tus tiempos. Pero también podemos encontrar el efecto nostalgia en cosas como, por ejemplo, una película que no hemos visto hace muchos años que nosotros recordamos que es muy buena y la ves y realmente dices, pues sí, está bien, pero no era como yo la recordaba. O, por ejemplo, alguna caricatura, por ejemplo, yo veía Los Caballeros del Zodiaco y yo lo veía bastante bien, los dibujos increíbles y todo. Y hace poco encontré un video de las 12 casas de los Caballeros del Zodiaco y lo vi y se ve viejo. Cuesta trabajo hasta escucharlo porque lo tenía conectado en las bocinas, en el home theater o en el surround system, como se llame, en el teatro en casa. Y el sonido era muy agudo, casi no habían bajos.
y los dibujos eran un poco incómodo de ver, aparte que la imagen está achicada. No lo pude disfrutar como lo disfrutaba antes. Y ese es el efecto nostalgia. Como antes nosotros lo veíamos muy bien, pero si regresamos a verlo, no es como lo recordábamos. Esto puede pasar también en algún lugar donde viviste, em, alguna casa donde viviste con tu familia cuando eras niño y recuerdas que el pueblo o la colonia o el lugar era muy bonito y recuerdas nada más lo bueno, pero regresas a ese lugar y ves que realmente no era tan bonito, era más chiquito de lo que tú recordabas. Eso me pasó especialmente con la casa de mi abuelita. Cuando yo era niño yo veía la casa muy muy grande y ahora que llego y voy a la casa de mi abuelita, veo que realmente no era tan grande como yo pensaba. Entonces ese es el efecto nostalgia y por eso digo que somos engañados por ese efecto. ¿Qué podemos hacer para defendernos del efecto nostalgia? Podemos pensar esto que dije ahorita, recordar que en todas las fases de la vida hay cosas buenas y cosas malas. No está bien que guardes en tu corazón esas cosas buenas, pero si vas a regresar a esos lugares donde alguna vez fuiste feliz, ten en mente que esos lugares ya han cambiado. O por ejemplo las personas. Si tú recuerdas a ese amigo de la primaria con el que pasaste muy buenos tiempos, y lo saludas con esa felicidad, probablemente él no recuerde las mismas cosas que tú recuerdas y te puedes llevar a una decepción al hablar con él porque crees que así como para ti los recuerdos son iguales para él y te das cuenta que no. Y ahí es cuando puedes ser víctima de este efecto nostalgia. Entonces, esa es mi recomendación. Traten de hacer que la nostalgia sea algo bueno, no caigan en el engaño de este efecto nostalgia. Y si van a regresar a esos lugares donde fueron felices o esas personas con las que fueron felices, tengan en mente que las cosas cambian y pues así es la vida y las cosas seguirán cambiando. Y no sean tan difíciles con sus hijos y le digan ese de que en mis tiempos todo era mejor, porque probablemente ese niño o ese hijo o ese sobrino está viviendo los mejores años de su vida. Entonces no seamos el tío amargado que le echa a perder el momento. Y eso es todo lo que tengo que decir. Como dijo Forrest Gump, that's all I have to say about that. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Para este siguiente tema necesito así como que ambientar esto. A ver, COVID, deja eso. Ahorita sigues barriendo, ven para acá, ven. A ver, necesito que pongas a un ambiente así como de un poquito como de misterio, de terror. A ver, ¿tienes algo para poner? Protocolo de terror activado. Ay, güey. Ay, abrázame, Kobe, abrázame. Ah, qué música. Perfecto para este tema. Pues estaba pensando, ya ven que yo siempre estoy pensando, y quería hacer un top de películas que, obviamente, con esta música ya saben de qué. Películas de miedo que me traumaron cuando era niño. Tengo en especial tres que su orden no varía, no es en orden de importancia. Cabe mencionar que estas películas son viejas, pueden tener como alguien de hoy de la actualidad a un niño no le den miedo, porque el terror de antes no era el mismo terror de hoy en día, se manejan muy diferente, muy diferente. Los efectos que habían antes se pueden ver de risa hoy en día. Pero para los que sí nos tocó vivir esa época, para los que sí nos tocó traumarnos con esas películas, aquí tengo este top de películas que a mí en lo personal me traumaron o me impactaron mucho cuando yo estaba muy chiquito, cuando era un pequeño niño que no sabía sobre esto. La primera película les voy a quedar a deber el nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero les voy a contar más o menos cuál fue mi interacción con esa película.
Era un día que nos quedamos a dormir yo y mi hermano en casa de una tía. En casa de una tía que tenía una casa grande que parecía como si fuera una vecindad. Ella vivía en el segundo piso. Me acuerdo perfectamente que estaba el televisor y habían dos sillones, uno exactamente enfrente del televisor y otro estaba del lado derecho del televisor. El que estaba del lado derecho estaba justo arriba de una ventana. Eso es importante, ojo, porque tiene que ver más adelante. Pues yo estaba sentado en el sillón que tenía la ventana arriba. Estábamos viendo una película que, si no era gore, estaba muy gráfica. En cuanto los efectos eran como de ese tipo de... como que se le infla la cabeza y le explota la cabeza. Ese tipo de escenas. O que tenía gusanos por dentro y le veías los gusanos. Ese tipo de cosas. No recuerdo bien la trama de la película, solo recuerdo el miedo. Pero sí me acuerdo del final de la película. Al final de la película, o no, más bien en algún punto de la película, salía una mano que perseguía al protagonista. Una mano que se arrastraba por el piso y lo perseguía. Al final de esta película me acuerdo que el protagonista no puede hacer nada, no puede lograr el objetivo que necesita hacer. Y al final como que es teletransportado a una dimensión demasiado rara. Con el cielo como rojo y cosas volando y queda atrapado en una dimensión así. Y a mí me generó mucho incomodidad. Esas cosas que ves y como que te incomodan. Porque me puse en el lugar. O sea, si yo terminara en esa dimensión o en ese lugar, si empecé a sentir un vacío por dentro. Que realmente si una película te hace sentir eso, sabes que fue una película muy muy buena. Pero el trauma no se queda ahí. Lo siguiente fue lo que realmente me traumó. Mi tía, al ver, perdón, mi tía al ver que realmente nos estaba dando miedo esa película, se le ocurrió jugarnos una broma. Especialmente, yo creo que la broma me impactó más a mí porque yo era el que estaba al lado de la ventana. Entonces agarra a mi tía y de repente, en su afán para espantarnos, nos dice, una mano, ahí está la mano, la mano. Y señala justo atrás de la ventana. Pues el pobre niño que era yo brincó de ese sillón, brincó hasta el otro sillón donde estaba mi primo y mi hermano y se puso a llorar. Empecé a llorar y después de eso recuerdo que nos dio miedo a los tres, que ya para la hora de dormirnos no nos dormimos encima de la cama, sino abajo de la cama como nosotros escondiéndonos. Y en la noche me acuerdo que veíamos cuando se paraba mi tío al baño y veíamos los pies por abajo de la cama. En algún punto yo creo ya no aguantamos el calor o estábamos muy sofocados ahí abajo de la cama que nos subimos y ya nos dormimos regular. Pero esa es la primera película. Si alguien que está escuchando esto recuerda el nombre de esa película, que por favor me lo diga, que tengo que volver a ver esa película. La siguiente película sí tengo el nombre y sí tengo en qué año salió. Se llama Las Brujas y salió en 1990. Quiere decir que yo todavía no nacía cuando salió esa película, pero me acuerdo que la vi también cuando estaba muy chico, alrededor de esa misma edad que les vengo platicando. Esta película en lo especial me traumó, me daba mucho miedo. Me acuerdo que trataba de unas brujas que se reunían, pero eran mujeres así normales. Pero de repente se empezaban a transformar todas y se hacían brujas y se veía bien feo cómo se transformaban. También me acuerdo que había un niño que lo convertían en ratón, creo, porque las descubría el niño. Y me acuerdo que la razón principal por la cual me dio miedo fue porque en la historia, si bien me acuerdo, en la historia había una pintura que no sé por qué una niña terminaba en la pintura. O sea, como que no recuerdo muy bien la historia, pero el chiste es que
Las brujas metieron a la niña a la pintura. Lo que me refiero con pintura es un cuadro de esos que cuelgas en la pared. Y en ese cuadro había como que una casa. Entonces la niña desapareció, pero los papás de la niña la veían en el cuadro de la pintura que estaba ahí puesta en la casa. Pero lo raro de esto es que cada día diferente la niña estaba en una posición diferente adentro del cuadro. Y otra cosa muy peculiar es que la niña, al pasar de los años, en la foto, en la pintura en la pared, se fue haciendo vieja también ahí. O sea, como que estaba atrapada dentro de la pintura. Y la razón por la cual esto me dio mucho miedo fue porque en la casa de mi abuelita había una pintura similar. Y a mí me daba miedo quedarme atrapado dentro de esa pintura, así como en la película. Entonces, exactamente por esa razón, es un factor de miedo que a lo mejor en estos tiempos no daría ese tipo de miedo. Porque a lo mejor en las casas hoy ya no tienen ese tipo de pinturas. Pero si tú como niño de 5 años acabas de ver eso en una película, vas a la casa de tu abuelita y ves una pintura similar, es ahí cuando entra este factor de miedo que va más allá de muñecos moviéndose o de un asesino que te sigue. Yo siento que eso era miedo real, el creer que a ti te pueden pasar las cosas porque tu entorno se asimila a lo que es la película. Entonces en esta posición están Las Brujas, con esa película de 1990 que fue un trauma para mí. Y por último, pero no menos importante, la siguiente película la vi un poquito ya más grande. Yo tenía como 8 años cuando esta película salió en el cine. Pero así mismo como las dos que ya mencioné me generó un trauma también. En este caso el entorno no se asimilaba a nada a mi casa porque es completamente diferente. La película se llama 13 fantasmas. Esta no estoy seguro en qué año salió, pero debe de haber salido por ahí del 2001, 2002. Si le estoy atinando fue alrededor de esa fecha. La película se basaba de una familia que hereda una casa, una mansión muy, muy bonita. Pero lo raro de esta mansión es que las paredes son de cristal. Y ese cristal tiene cosas escritas. Entonces, esta familia que es, digamos, no muy pobre, pero sí carecía de espacio para su familia, heredan esta casa muy, muy bonita. Y se van a vivir sin saber el terror que está adentro de esa casa. No les voy a... Para los que no hayan visto esta película, no les voy a spoilear la película, solo les voy a decir más o menos de qué trata. Esta casa termina no siendo una casa, termina siendo... Es que si digo lo siguiente ya es un spoiler en la historia. Solo voy a decir que esta casa aloja cierto tipo de espíritus, por eso se llama 13 fantasmas. Aloja fantasmas que murieron de una forma muy violenta. Y hay una razón por la cual estos fantasmas están ahí. Entonces a partir de que entran a la casa, estas personas activan algo que cada hora va a salir un fantasma nuevo adentro de la casa y ellos no pueden salir de esta casa. Cabe mencionar que con las películas pasadas no tuve pesadillas, pero en lo especial esta película, incluso ya de más grande, he vuelto a soñar con esa casa, pero adaptada a la casa donde yo vivía antes. Es la casa donde yo vivía antes, pero con este factor de los fantasmas. Y hay un sótano y en el sótano hay más fantasmas y todo eso. Les recomiendo mucho que la vean, es una buena película de terror. Como les digo, a lo mejor hoy en día ya no da el mismo terror que dio en ese tiempo, pero yo creo que se guarda un lugar en este top de películas que me traumaron. En especial el diseño de esos fantasmas es algo que yo no había visto antes. Hay fantasmas que no son tan malos, pero hay otros que sí son muy malos y esos son con los que tenía pesadilla. Mi hermana también creo que en algún punto se traumó con esta película porque un día la espanté con algo de esta película y vi que realmente le dio mucho miedo. Si ella está escuchando esto ahorita,
se va a acordar exactamente de qué fue. No me siento orgulloso de haber hecho eso, pero pues lo platico porque fue algo que pasó. Entonces hasta aquí dejo el top de estas 3 películas que me marcaron. Y ojalá te haga recordar películas que en algún punto te dieron miedo. Y si estabas muy chiquito y te daba miedo, te recomiendo volver a ver esa película para que lo veas con ojos más de adulto y veas que realmente no es no es la gran cosa. Y si aún así te llega a dar miedo, te recomiendo que veas el detrás de cámaras, que te enseñan cómo se hizo todo, cómo maquillaron a todos, cómo todos entran en actuación, porque realmente es una obra de arte transmitir ese miedo a otra gente. Hay mucho trabajo detrás de esas películas que vale la pena apreciarlo por lo que son y verlas. Y si una película te genera ese trauma, ese sentimiento de vacío por dentro, ese miedo de apagar la luz y irte corriendo, es que es una muy buena película. Ahora sí, Jacoby, por favor, quítame esa música, por favor. Protocolo de terror desactivado. Ah, qué buena. Ay, qué eficaz me salió este Kobe. Creo que me saqué un 10 con este robot. Ah, no, perdón, con este droide que me construí. Bueno, pues no me queda nada más que despedirme. Espero que tengan una buena semana y que pronto todo regrese a la normalidad. Yo sé que ahorita están pasando cosas muy difíciles con este virus, con este COVID-19. No me refiero a mi droide, me refiero al virus que está provocando todo esto. Hay que mantenernos positivos, hay que seguir las medidas de seguridad y ojalá todo mejore pronto. No me queda nada más que decir, más que como decía el Chavo del 8, si quieren ver el próximo episodio, no olviden vernos por el mismo canal a la misma hora. ¡Adiós!